Hola, hola. Bueno, lo prometido es deuda. Acá tenemos el primer caso de aplicación de los gases arteriales a un caso de la vida real. Como siempre, pues nuestra bibliografía usual de donde se ha tomado pues esta charla, ¿no? Entonces, para recordar rápidamente, pues primero les recomiendo que miren el video anterior si no lo han visto de gases arteriales. Aquí vamos a hacerlo más rapidito, más expedito y con una aplicación. Pero vamos a recordar rápidamente algunos conceptos. Entonces dimos que el pH era directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a PC2. ¿Qué quiere decir? Que si el bicarbonato sube, el pH sube, o sea, se vuelve alcalosis. Y con el bicarbonato hablamos de metabólico. Si el bicarbonato baja, el pH baja y sería una acidosis metabólica. Lo mismo, si la PC2 sube, entonces como es inversamente proporcional, el pH baja. Sea una acidosis respiratoria. Siempre que sea PC2 es respiratoria. Y si la PC2 baja, el pH sube, entonces se da una alcalosis respiratoria. Primer concepto que hay que tener muy claro. Segundo concepto, que lo vamos a repetir en todos los casos que vamos a ver, es cómo se forma el bicarbonato. Entonces vamos a resumirlo muy sencillo. El bicarbonato se forma porque se absorbe el sodio y el bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Entonces si absorbo en el bicarbonato en el túbulo proximal, aumenta y me dará alcalosis. Y la otra es que elimine potasio. Entonces, cada vez que elimine potasio, ya sea por la orina, por vómito o diarrea, ¿cierto? Se forma bicarbonato. Eso quiere decir que la hipocalemia me da alcalosis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando elimino el potasio, se forma bicarbonato. Y el bicarbonato es metabólico, entonces me daría alcalosis metabólica. Entonces, si en un paciente le tomo un potasio en sangre y está bajito, quiere decir que lo estoy perdiendo. Puede ser por la orina, como en este caso, ¿cierto? O por la diarrea o por otros medios, ¿cierto? Entonces me darían alcalosis metabólica. Ahora, esto que va a decir lo mismo, si yo tomo el potasio en la orina y está alto en la orina, si está alto en la orina, quiere decir que lo estoy eliminando. Y si lo estoy eliminando, estoy formando bicarbonato y me dará una hipocalemia y por ende alcalosis metabólica. Con el hidrógeno es exactamente lo mismo. Si yo elimino el hidrógeno, entonces se forma bicarbonato. Entonces cada vez que yo bote hidrógeno, ya sea por la orina o por ejemplo el sistema digestivo con el vómito del ácido clorhídrico, pues formo bicarbonato y me daría una alcalosis metabólica. Lo mismo el cloro, si elimino el cloro, ¿cierto? Entonces si hay mucho cloro en la orina o en ácido clorhídrico, por ejemplo en el vómito, pues me da alcalosis metabólica. Sin embargo, cuando veamos alcalosis metabólica, vamos a ver alguna fisiología extra de la que hemos visto acá con respecto al cloro. Y lo mismo el amoníaco. ¿El amoníaco qué hace? El amoníaco, ella al salir forma bicarbonato. ¿Y por qué lo forma? Porque ayuda a que se elimine potasio. Entonces van de la mano y se forma bicarbonato. Entonces, la pérdida de potasio, hidrógeno, cloro y amoníaco por cualquier sitio me da alcalosis metabólica. La retención de potasio, de hidrógeno, de cloro o amoníaco me daría acidosis metabólica. Acá es muy importante esto, que si yo tengo bajo el potasio, hidrógeno, cloro y amoníaco en sangre, quiere decir que lo estoy eliminando de algún lado. Supongamos que lo boto por la orina. Entonces, al eliminarlo por la orina va a estar estos electrolitos, potasio, hidrógeno, cloro y amoníaco, altos en la orina, altos en la orina. ¿Y por qué están altos? Porque el riñón los está eliminando. Y si los elimino, formo bicarbonato. Muy bien. Entonces, el aumento de cloro en sangre, ¿qué va a causar? Entonces, ahí va. Entonces, ya esperemos que hayamos entendido. Si aumento el cloro en sangre, ¿qué pasa? Pues no puedo botar el cloro. Si no boto el cloro, no formo bicarbonato. Y si no formo bicarbonato, hago una acidosis metabólica. Muy bien, otro ejemplo. La hipocalemia, ¿qué causa? Entonces, si baja el potasio aquí en sangre, miren, quiere decir que lo estoy eliminando por cualquier lado. Al eliminarlo, pues estoy formando bicarbonato, entonces me daría una alcalosis metabólica. Muy bien. El aumento de amoníaco en la orina. Mira, aquí está preguntando en la orina. Entonces, si tengo el amoníaco aumentado en la orina, quiere decir que lo estoy eliminando. Miren acá abajo. Al estarlo eliminando, pues estoy formando bicarbonato. Y al formar bicarbonato hago una alcalosis metabólica. Muy bien. Listo. Entonces empezamos a aplicar conceptos. Entonces aquí vamos a hacer el orden como se leen los gases arteriales. Aquí tengo un paciente de 18 años quien es traído al servicio de urgencias por presentar desmayo. Entonces cuando piensa desmayo yo voy a pensar en mi síndrome. Nosotros pues tenemos el síndrome neurológico con
la nemotecnia vitamins, ¿cierto? Vascular, intoxicaciones, trauma, autoinmunes, metabólicas, infecciones, neoplasias y algunas desmielinizantes. O sea que este paciente se desmayó por alguna de esas, ¿cierto? Llega en malas condiciones, está disneico. Entonces yo pienso, si estoy disneico, quiere decir que estoy respirando muy alto, o sea, estoy botando CO2. Eso voy pensando. Si boto CO2, lo elimino hacia el medio ambiente, pues dentro del organismo mi CO2 queda bajito. Y cuando el CO2 está bajito, acuérdense que es inversamente proporcional al pH. O sea, me da una alcalosis respiratoria. Entonces uno dice, puede tener alcalosis respiratoria. Puede ser. Con taquicardia, miren, taquipnea, está con un Glasgow debajo de 15, está a 10/15. Entonces, cuando tengo el Glasgow bajo, la nemotecnia es vitamins. No tengo fiebre, la tensión está bien, estoy desaturado, entonces tengo un problema de la vía del oxígeno, ¿no? Ahora vamos a mirar eso. Tengo un peso y una talla, se toman gases arteriales que muestran pH de 7,1, PC2 de 29, bicarbonato de 7, P2 de 50, base exceso de -6, una glicemia elevada, un sodio bajito y un potasio y cloro normales. Entonces, teniendo eso, ya hemos analizado parte de la historia clínica, entonces sabemos que el paciente perdió su conciencia, la nemotecnia vitamins, en este caso nos vamos con la M de metabólico. ¿Por qué? Pues porque tiene una hiponatremia, aunque esta no explica bien el cambio de conciencia, pero tiene una glicemia elevada, ¿cierto? Y 18 años se necesitará un estado cetoacidótico, vamos a mirar. Entonces ahí tenemos el análisis clínico. Entonces lo primero que hay que evaluar es la historia clínica, que lo hemos hecho de forma muy somera y rápida porque este va más enfocado a entender la gasimetría, ¿no? Pero aquí vimos la vitamina, la vía del oxígeno y la vía del CO2. Entonces determinemos el pH. ¿Está ácido o alcalino? Entonces el pH está en menos de 7,4, luego tenemos una acidosis. ¿Listo? Entonces como tengo una acidosis, toca mirar el trastorno primario. Entonces aquí está la formulita. Si es acidosis, ¿por qué es? O porque el bicarbonato baja o la PC2 aumenta. Así de sencillo. Entonces miremos los valores normales para nuestra clínica y para Bogotá. Entonces nuestro paciente tiene una acidosis. ¿Listo? Ahora toca mirar, ¿será que el bicarbonato está bajo? Entonces este paciente tiene un bicarbonato de 7. Entonces el bicarbonato para Bogotá es de 18 a 22, luego sí está bajo, entonces hasta ahora tenemos una acidosis metabólica. Ahora miremos la PC2 a ver si está alta. Y la PC2 de mi paciente está de 29. ¿Cuánto es lo normal? De 28 a 32 está normal. Luego eso no me explica la acidosis, entonces tenemos una acidosis de tipo metabólico. Muy bien. Después de que vemos la historia clínica, determinamos el pH, buscamos el trastorno primario, entonces vamos a buscar el secundario. ¿Cuál es el secundario? Entonces, si a mí me disminuyó el bicarbonato, el secundario pues tiene que bajar la PC2. Ojo, no se confundan con esto de que es directamente e inversamente proporcional, no. Aquí ya hagan de cuenta que este pH aquí no existe, ahora lo vamos a ver más adelante, pero si el bicarbonato baja, para equiparar esta ecuación, pues la PC2 tiene que bajar. Entonces, por eso uno en la compensación de una acidosis metabólica tengo que mirar si hay una alcalosis respiratoria. Entonces, la fórmula que utilizamos de Winter es esta, que es 1,5 por el bicarbonato más 8. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a averiguar la PC2 para este paciente. ¿Cómo así? La PC2 para un paciente sano es de 28 a 32. Eso es lo normal. Pero vamos a cambiar este valor por lo que nos dé aquí. ¿Por qué? Porque este paciente ya no está sano. Entonces, ¿cómo nos da eso? Entonces vamos a hacer la PC2 esperada es 1,5, entonces mira acá a la derecha 1,5 por el bicarbonato que es 7, entre paréntesis, más 8 más o menos 2. Haciendo esta ecuación me da 18,5 más o menos 2, quiere decir que la PC2 tiene que estar entre 16,5 y 25. ¿Listos? ¿Cuánto la tiene mi paciente? Entonces yo voy acá arriba y la tiene en 29. Entonces va de nuevo. Este 16,5 y 25 lo vamos a reemplazar por 28 a 32 y vamos a hacer el mismo ejercicio de gases. Entonces, si acá es de 16,5 a 25 y mi paciente tiene 29, pues ya sé que tiene una acidosis respiratoria porque está más alto de lo normal. Eso es lo que tiene mi paciente. Entonces tenemos 1, pH ácido. 2, ¿es metabólico o respiratorio? Metabólico. 3, ¿es la respuesta adecuada? Pues no, porque el PC2 debería bajar. Acuérdense que si el bicarbonato baja, la PC2 baja. Si el bicarbonato sube, la PC2 sube. En este caso la PC2 está alta, entonces tenemos una acidosis respiratoria. Entonces, miren, ¿cómo se compensa el trastorno primario? Entonces es lo que acabamos de decir. Si tengo una acidosis metabólica, como el bicarbonato bajó, la PC2 tiene que bajar. Si tengo una alcalosis metabólica, miren, alcalosis metabólica es que subió el bicarbonato, el pH debe subir,
Entonces, si sube el bicarbonato, para compensarla debe subir la PCO2. Si tengo acidosis respiratoria, ¿cómo así? Acidosis respiratoria quiere decir que la PCO2 subió acá a la izquierda para que el pH baje y me da acidosis respiratoria. Si tengo acidosis respiratoria, ¿cierto? Entonces la PCO2 sube, el bicarbonato también. Y la acidosis respiratoria lo mismo, si baja la PCO2 disminuye el bicarbonato. Entonces, para saber el pH utilizamos esta fórmula de directamente, proporcional e inversamente. Para saber la compensación, solo tengo que aprender de bicarbonato sobre PCO2. Si el bicarbonato baja, PCO2 baja. Si el bicarbonato sube, PCO2 sube. Entonces este paciente tiene una acidosis respiratoria, entonces tengo que buscar la causa de la acidosis respiratoria. Entonces ya hemos visto la vía del CO2. Entonces la vía del CO2 está formada por el sistema nervioso central, que incluye cerebro, puente, protuberancia, pedúnculo, bulbo, médula, todo eso. Y cualquier afección de este sistema hace que se deprima el sistema respiratorio, no bote la CO2 y lo retenga. Segundo, sistema nervioso periférico. Entonces, si yo tengo una lesión, una neuropatía aquí, un Guillain-Barré, entonces esto nos lleva el impulso al músculo y no voy a respirar y no puedo botar el CO2 y se aumenta. Tercero, placa neuromuscular, aquí como la miastenia gravis. Cuarto, el músculo. Hay enfermedades musculares y hereditarias y demás, pero aquí lo importante es que si yo tengo una hipoxemia importante, el músculo se cansa. ¿Qué músculo estamos hablando? Diafragma, intercostales y el cuello, y eso hace que no elimine la CO2. Y por último tenemos el alvéolo. ¿Listos? Entonces acá ya tenemos todo muy clarito, cómo es la compensación y cuál es la vía del CO2. Entonces tenemos una acidosis metabólica. Sabemos que no ha compensado porque la presión está alta, entonces tiene una acidosis respiratoria y las causas de acidosis respiratoria son estas. Siempre que tenga acidosis respiratoria, las causas son estas. Listo. Muy bien. Entonces ya determinamos el pH, ya vimos si era alcalino, ácido y demás. Ahora vamos a ver el anión GAP para buscar la causa de la acidosis metabólica, porque ya vimos que la causa de acidosis respiratoria ya la vimos. Entonces mire que este paciente tiene una glicemia de 200, sodio de 130, potasio de 5 y cloro de 90. Entonces para hacer el anión GAP lo primero que tengo que hacer es corregir. Si yo tengo una glicemia por encima de 200, tengo que corregir siempre el sodio. ¿Cómo lo hago? El sodio corregido es la fórmula de sodio medido más 1.6 por, abro paréntesis, glucosa menos 100 dividido 100. Si la glucosa llega a estar por encima de 400, entonces cambio este 1.6 por 2.4. Así de sencillo. Entonces, si aplico la fórmula, ¿cuál es el sodio corregido? El sodio corregido de mi paciente es 131.6. O sea, en realidad él no tiene 130, tiene 131.6. Véanse el módulo de hiponatremias que se explica por qué esta diferencia, ¿cierto? Pero la hiperglicemia da una falsa hiponatremia y la hiperglicemia hace que el sodio disminuya cuando en realidad no lo está disminuido. Bueno, entonces ya con este numerito vamos a buscar el anión GAP, que es sodio más potasio, entre paréntesis, menos cloro más bicarbonato. Y esto nos llega entonces 131.6, que fue el sodio que tomamos ahorita, más 5, que es el potasio de nuestro paciente, menos cloro, que es 90, más bicarbonato, que es 7. Eso nos da un anión GAP de 39.6. ¿Qué hago con eso? Entonces tengo un anión GAP de 39.6. Entonces, repito, nuestro paciente tiene un pH que es ácido, sabemos que es metabólico, la PCO2 esperada nos dio más alta, entonces tiene una acidosis respiratoria sobreagregada y tiene un anión GAP elevado. Si tengo un anión GAP elevado, la mnemotecnia que utilizamos del New England es Goldmark, quiere decir que este paciente tiene una causa o por exceso de glicoles, como consumo de glicoles, perdón, como descongelantes, tintas, pinturas, equipos para deshelar vehículos o neveras. Oxiprolina, intoxicación por acetaminofén, lactato, que es la acidosis tipo A, que es falta de oxígeno, y acidosis tipo B, que es la que no depende del oxígeno. El de lactato, que es el que se meta en cirugía cuando tengo una restricción intestinal importante. El metanol, ¿cierto? Intoxicaciones de diciembre. La A, por intoxicación por aspirina, anticonvulsivantes, ansiolíticos, que por nuestra historia no hay ninguno de estos. Rhabdomiolisis, de destrucción muscular, que tampoco tenemos historia de esto. Y tenemos una posible cetoacidosis, acuérdense que es diabético, o una falla renal. Entonces tengo que buscar las causas. Entonces, si tengo una acidosis metabólica con anión GAP elevado, estas son las causas. Supongamos que me llega normal. No es este caso, pero si llega a ver normal, entonces aquí viene la importancia de por qué repasamos al principio del video. Es pérdida de bicarbonato. Entonces, bicarbonato lo forma el sistema renal o el sistema digestivo. O retención de hidrogeniones, exceso de cloro, revisen la primera parte del video, la hipercalemia, la falla renal. Todo eso me da con anión GAP normal. ¿Listos? Y la acidosis láctica con el lactato es menor de 4. Y si me llegara a un anión GAP bajo,
Entonces las causas más frecuentes son la hipercalcemia, gamopatía monoclonal, intoxicación por cloro, por bromo, yoduros. Acuérdense que la hipercalcemia es una complicación de muchas de las enfermedades neoplásicas, ¿no? Para este caso, entonces, tenemos un paciente con acidosis metabólica, ¿cierto? Con una presión esperada que está elevada, ya sabemos que es por déficit del sistema nervioso central, periférico, placa neuromuscular, músculo alvéolo. En este caso, pues pensamos que es por el Glasgow bajito que tiene, por la depresión respiratoria que tiene por su acidosis, lo que impide que elimine pues adecuadamente el CO2. Tiene un anion gap elevado, entonces ya vemos que con anion gap elevado, Goldmark, ¿cierto? Bien, ahora vamos a sacar el anion gap, el delta del gap. Entonces acá tengo el resumen de lo que ya hemos hecho, ¿no? Muy bien. Entonces, obtengamos lo último que es el delta del gap. Entonces, ya vimos que hay un trastorno primario que es acidosis metabólica, uno secundario que es acidosis respiratoria y el delta del gap es para ver si hay uno terciario. Y aquí está la fórmula, que es anion gap calculado, que nos dio 39,2 menos anion gap normal, que para nuestro caso vamos a decir que es 10, que es el punto promedio entre 6 y 14, menos bicarbonato normal. Nosotros tenemos un bicarbonato entre 18 y 22 acá en Bogotá. El punto medio es 20, pues yo tomo 20, menos bicarbonato que tenga el paciente. Entonces acá a la izquierda tenemos los gases normales y tenemos los gases del paciente. Entonces vamos a aplicar esta fórmula acá, mire. Entonces delta del gap, aquí está la fórmula que acabo de explicar y todo esto nos llega a dar 16,6. Ahí pueden, no me olviden que pueden detener el video, ir haciéndolo ustedes solitos, ¿cierto? Lo pueden ir haciendo ahí despacito. Entonces 39,6 que es el anion gap que tenía el paciente, menos 10, menos 20 que es el bicarbonato promedio, menos 7 que es el que tiene el paciente, todo esto nos da 16,10. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Me dio más 16,6. Si me llegara entre menos 5 a más 5, porque esto puede dar negativo, es una acidosis con anion gap pura. No es el caso del paciente porque nos da 16. Si me da menor de menos 5, acidosis hiperclorémica, tampoco es el caso. Y si tiene más de más 5, hay una alcalosis metabólica. Quiere decir que este paciente tiene acidosis metabólica, 1, 2, acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica. Las principales causas de alcalosis metabólica pues son la retención de bicarbonato, pérdida de hidrogeniones, potasio que vimos al principio. Entonces yo puedo perder, por ejemplo, vomitando. Este paciente pudo haber vomitado y hacer una alcalosis metabólica sobreagregada. Muy bien. Entonces, así es que miramos esto, ¿cierto? Entonces tenemos ya la evaluación rápida de la historia clínica que hicimos, ¿cierto? Determinamos el pH, si era primario, la lesión primaria, la secundaria, la terciaria. Y por último hay que mirar el lactato. Entonces en este caso no dio el lactato, pero hay que mirar si el lactato está elevado, si es una hiperlactatemia tipo A, que es cuando es por hipoxemia, y tipo B cuando no es por hipoxemia, sino por déficit enzimático. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué sigue? Entonces vemos a ver la oxigenación. Entonces para ver la oxigenación acá tenemos los gases del paciente, ¿cierto? Y tiene una presión de oxígeno de 50. Quiere decir que está hipoxémico. Entonces nos toca mirar de dónde está hipoxémico este paciente. Entonces recuerden que para ver si está hipoxémico tengo que mirar la vía del oxígeno que empieza desde el aire, presión barométrica, luego la nariz y la boca, algo que me obstruya la nariz y la boca o algo que me obstruya la faringe, luego bajo a la laringe, cualquier obstrucción ahí me puede disminuir el oxígeno. Luego tenemos la tráquea, la carina, los bronquios, luego sigue bronquiolos, alvéolo, intersticio, sangre y vaso. Ahí puede estar la lesión de nuestro paciente. Entonces, para esto calcamos la presión alveolar de oxígeno. Entonces, la presión alveolar de oxígeno es la presión barométrica menos presión de vapor de agua por FI2 menos PCO2. Muy bien. Entonces, acá si aplico esta fórmula me da 21,48. ¿Listos? La diferencia alveolo arterial, aquí están las fórmulas y esto me llega a dar en este paciente 21, perdón, la presión alveolar me dio 71,48. Ahí pueden tomarle foto y hacerla. La diferencia alveolar arterial 21,48. Este paciente debería tener una diferencia entre el oxígeno del alvéolo y el vaso en 7, o sea, la tiene elevada. Quiere decir que algo le pasó al alvéolo, al intersticio o al vaso. O sea, puedo tener un alvéolo lleno de agua, edema pulmonar, sangre, hemorragia alveolar, pus, neumonía o tumor. O el intersticio, una EPIP, o del vaso, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Algo está haciendo que este paciente no oxigene bien. Para nuestro caso es un diabético, pues lo primero que pensamos es en una neumonía, ¿cierto? ¿Cómo interpreto esto? Entonces, muy fácil. Entonces, la diferencia alveolar arterial, tengo que mirar si el gradiente alveolar arterial es normal, que nuestro paciente no está normal, quiere decir que no hay reducción de la presión barométrica ni por altura, no hay hipoventilación alveolar, no hay lesiones del sistema nervioso central, o sea, no hay aumento de la PCO2 que ya vimos.
sino tiene una gradiente alveolo arterial elevada. ¿Qué quiere decir? Pues que la lesión está o en el alvéolo, intersticio o en la sangre. Muy bien. Entonces nuestro paciente tiene, en conclusión, tiene una acidosis metabólica. La PCOS esperada tiene una acidosis respiratoria, ya vimos las causas que son sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, placa neuromuscular, músculo y alvéolo, ¿cierto? Tiene un anión GAP elevado, las causas son Goldmark, en este caso pensamos en una cetoacidosis diabética, toca completar los criterios. Tenemos el delta-delta, que está elevado, entonces tenemos que tiene una alcalosis metabólica sobreagregada, que toca buscar si son diuréticos o si es por vómito o demás. Vamos a verlo en el caso de alcalosis metabólica. Y tiene una hipoxemia por una diferencia alveolar arterial elevada, sospechamos que el alvéolo esté comprometido. Entonces, así se analiza. Acá tenemos las conclusiones y esto es lo que nos toca hacer siempre que tengamos un paciente, este paso a paso con los gases arteriales. Bueno, espero que haya quedado muy clarito. No se les olvide pues suscribir al canal, invitar a más gente para que mire esto, nos critiquen, nos apoyen, nos den, ¿qué más? Pues todas sus opiniones que son muy importantes. Entonces, bueno, gracias por todo y nos vemos en el segundo video del segundo caso clínico que les había enviado.